Bienvenidos hermanos, reciban saludos de Pastor Tony. Pastor Tony no pudo estar ahora aquí, ¿verdad? Y vamos a, el maestro no vino hoy, así es que vamos a tratar de continuar con las enseñanzas que él ha visto a bien, ¿verdad? Compartir. Así es que hoy vamos a... Le voy a pedir a María y que me ayude un poco con poner los versículos ahí. María, búscate allí a Hechos 19, del 1 en adelante. Dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corintos, Pablo, habiendo recorrido, dice, las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Sigamos más adelante. Algunos discípulos. Y les dijo, hasta el 6 vamos a leer, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Seguimos al próximo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Dejémoslo allí. Ahora, ¿verdad, hermanos? Vamos a estudiar un poquito de lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a estudiar. Como hemos leído allí, ¿verdad? Allí habla de un bautismo. Entonces vamos a estudiar algunos puntos acerca de lo que es el bautismo. Para eso vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites, Padre amado, poder, Señor, meditar y estudiar, Señor, tu palabra, bendito Dios. Todo aquello que tú dejaste, Señor, instituido, estipulado, Señor amado, es para tu pueblo, para tu iglesia, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Te pido, Padre, que nos dé, Señor, el discernimiento y la sabiduría, Padre, para poder, Señor, explicar y meditar, Señor, en lo que es el bautismo, Señor, en agua, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues fíjese que el bautismo es un tema bíblico, ¿verdad? Que muy mencionado, controversial hasta a veces, ¿verdad? Yo le pongo pues así, ¿verdad? Que hasta cierto punto es muy controversial, porque algunos lo entienden de una manera y otros lo entienden de otra manera, ¿verdad? Entonces lo importante es de que nosotros lo estudiemos, ¿verdad? Para eso el Señor nos dejó la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, porque ha sido un tema, le ponía yo, controversial, y tal vez seguirá siendo, ¿verdad? Si no nos tomamos el tiempo para estudiarlo, ¿verdad? ¿Verdad? E indagar más sobre lo que es el bautismo, ¿verdad? Como vemos, hemos oído mencionar el bautismo. Muchas veces creen que el bautismo, unos piensan que el bautismo salva, muchos piensan que si no es bautizado no se puede salvar, y así, ¿verdad? Viene un montón de preguntas, interrogantes a veces, ¿verdad? Pero por eso vamos a estudiar aquí esta parte ¿verdad? De Hechos 19. Dice que había un hombre, ¿verdad? Apolos, ¿verdad? Empecemos a preguntar, pues, ¿quién era Apolos? Apolos dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios, elocuente para lo que es, ¿verdad? Él había aceptado ese bautismo que venía ofreciendo a Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista, él venía preparando el camino para el Señor, ¿verdad? Allí pues en él se cumple la profecía que ya se había dicho en Isaías, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? Voz que sale del desierto, ¿verdad? Y entonces y que va preparando el camino. Entonces él vino, ¿verdad? Dice que vino predicando, ¿verdad? Lo que era el arrepentimiento. Entonces este hombre lo había aceptado, ¿verdad? Él se había bautizado en
¿verdad? En ese bautismo de Juan el Bautista. Entonces dice, les dijo, dice, recibí, y vino, bueno, entonces ya estaba Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo vino, dice, y una vez y lo oyó predicando, ¿verdad? Él allí, pero antes de eso, ¿verdad? En el contexto de ese párrafo, habla, ¿verdad? Donde dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, dice, ¿verdad? Entonces, natural de Alejandría, varón, dice, elocuente, poderoso, dice, en las escrituras. El hombre, ¿verdad? Él había aceptado, ¿verdad? Las escrituras y él se dedicaba a enseñar. Pero en ese momento, ¿verdad? Llegó Pablo y él les hizo una pregunta, ¿verdad? Entonces dice que les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Leo el 2. Y entonces, cuando creíste, y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, ¿verdad? Entonces dijo Pablo, dijo Pablo, Juan bautizó, dice, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese bautizo que él había, como en la profecía lo había dicho, ¿verdad? Que él venía preparando el camino. Entonces, muchos judíos en ese entonces se habían bautizado, ¿verdad? Ese era un bautizo, ese es el bautismo de Juan. Entonces, a veces se hace controversial porque aquí, ¿verdad? Algunas religiones piensan, ¿verdad? Que solo se bautizan en el nombre de Jesús. Tal vez por esto, ¿verdad? Pero él lo que les quiso decir, Pablo le quiso decir esto, ¿verdad? Que se tenían que bautizar en la autoridad de Jesús, ¿verdad? No quiere decir que, ¿verdad? Que solamente se tenían que bautizar en Jesús, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver cómo es lo que la Biblia dice, ¿verdad? La forma, cómo se debe de bautizar o cómo los debemos de bautizar. Sigamos leyendo ahí en el 4, en el 5. Cuando oyeron esto fueron, dice, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo, dice, en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses. Dice, discutiendo, dice, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice, ¿verdad? Entonces vemos allí pues de que ellos se bautizaron otra vez en el bautismo de Jesucristo. Porque el bautismo de Juan, hermanos, era nada más para arrepentimiento, un lavamiento, ¿verdad? Una purificación, era una señal para, ¿verdad? De arrepentimiento, ¿verdad? Que ellos hacían y fe en el Mesías, ¿verdad? Porque entonces esperaban al Mesías, ¿verdad? Entonces era por eso que ellos se habían bautizado. Habría el Mesías que habría de venir en tiempos futuros, ¿verdad? Y entonces algunos lo aceptaron, algo otros no, ¿verdad? Algunos lo aceptaron y algo otros no, y por eso, ¿verdad? El pueblo de Israel está todavía como está, porque, ¿verdad? Ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces, ¿verdad? Y fue por eso, ¿verdad? Que se habían bautizado para arrepentimiento. La comisión de Juan era predicar el arrepentimiento, y entonces así los bautizaba en agua. Pero el que habría después de venir, ¿verdad? Era el que los iba a bautizar en el Espíritu. Entonces, el que vendría después de él, ¿verdad? Lo haría, ¿verdad? Con fuego, dice, y con el Espíritu Santo. Ajá. Veamos allí, tal vez regresamos allí después, pero si vamos a, hermana, allí en Mateo 3, 5 y 6. Sí, dice allí en el 3, 5, y salía, dice,
a él Jerusalén, dice, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad? Era no todos, por eso le decía que ese bautismo, ¿verdad?, que venía haciendo a Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento, no todos lo aceptaban, ¿verdad? Porque ellos, ¿verdad?, en su corazón decía, ¿verdad?, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces no todos lo aceptaban. Entonces por eso les decía él, ¿verdad?, que hicieran frutos, ajá. Entonces, porque hermanos, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad. Entonces, él venía anunciando que el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, dice, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos, pues, quiere decir, ¿verdad?, el gobierno de los cielos, ¿verdad? Entonces, fíjese que lo que vemos en esto, ¿verdad?, que Dios siempre ha hablado al hombre, Dios siempre ha estado cerca del hombre, ¿verdad? Entonces, en diferentes tiempos, ¿verdad?, Dios siempre no ha dejado al hombre, ¿verdad? Siempre ha estado con el hombre y le ha hablado en diferentes maneras. Pero vemos pues de que el hombre, ¿verdad?, siempre hay dureza en su corazón y la incredulidad. Por eso es que, ¿verdad?, nos cuesta, a veces nos cuesta creer. Porque Juan venía diciéndole, ¿verdad?, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces quiere decir que el reino de los cielos siempre ha estado cerca del hombre, ¿verdad? El reino de los cielos, como le digo, ¿verdad?, quiere decir gobierno, ¿verdad? El reino de los cielos, pues Dios es el que gobierna el cielo. Entonces Dios ha querido gobernar la tierra también siempre. Entonces, pero debe de haber, Él siempre ha tenido un representante. Antes nos hablaba por los profetas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento Él nos habla, ¿verdad? Empezó hablando, ¿verdad? Sabe que este es uno de los últimos profetas, ¿verdad? Se habla de que fue uno de los últimos profetas que hubo, que se mencionan en la Biblia, Juan el Bautista, porque él venía, ¿verdad?, profetizando que el reino de los cielos se había acercado. Entonces venía también bautizando, ¿verdad?, y predicando el arrepentimiento, ¿verdad? Porque si no hay arrepentimiento, no hay cambios, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, ¿verdad?, la presencia de Dios pues no puede estar con nosotros si no hay un arrepentimiento, si no hay un lavamiento, ¿verdad?, si no hay una purificación. Entonces Dios siempre ha tenido a alguien delegado, ¿verdad? Entonces vemos que en ese entonces estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Y él les hablaba, pero como el hombre siempre quiere ver, ¿verdad? Siempre quiere ver. Ese es el mal, ¿verdad?, de nosotros, que es difícil creer si no vemos. Entonces, a los que, ¿verdad?, así comenzó la iglesia. Él vino predicando, ¿verdad?, y predicando y el arrepentimiento, ¿verdad?, que el Mesías habría de venir, ¿verdad? Entonces algunos creyeron y otros no. ¿Halló oposición? Sí halló oposición, ¿verdad? Sí halló oposición en el pueblo ¿verdad?, judío. Entonces y por eso le dice, ¿verdad?, le decía, ¿verdad?, ¿quién ha enseñado a huir, ¿verdad?, a la ira venidera, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces cuando hay esos frutos de arrepentimiento, viene un cambio en la vida, viene un cambio en la persona. Entonces allí vemos pues de que el bautismo sí tiene un gran significado. A veces no le damos el significado ¿verdad?, que se le debe dar al bautismo. Lo vemos como cualquier, ¿verdad? Si lo bautizamos, bueno, si lo bautizamos,
y si no lo bautizamos, también, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hay mucha gente que, ¿verdad? Tal vez no usted, ¿verdad? Pero a nosotros nos hemos bautizado, y es importante a veces meditar, pues, qué es lo que el bautismo representa en el creyente, ¿verdad? ¿Qué representa para la iglesia? ¿Qué representa ante Dios? ¿Verdad? Entonces viene un cambio de vida, el arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de vida y tener, ¿verdad? Y tener esos frutos, ¿verdad? Agradables al Señor. Amén. Entonces, sigamos leyendo aquí, dice, y no os penséis, dice, decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, pero, porque yo, dice, os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, dice, Abraham en una de estas piedras, ¿verdad? Y ya también dice, dice, también el hacha, dice, está puesta a la raíz, dice, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da, ¿verdad?, buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Mire, entonces él venía predicando, ¿verdad? A quién habría de venir, a quién habría de venir. Entonces vemos pues, y luego vemos ¿verdad? Más adelante de allí. Entonces ese fue el bautismo de Juan, ¿verdad? Entonces para que podamos nosotros distinguir, ¿verdad? De un bautismo al otro, ¿verdad? Porque él venía predicando ese bautismo de arrepentimiento por aquel que habría de venir, ¿verdad? Que era Cristo, ¿verdad? Pero entonces está el otro bautismo, que es el que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces dice que el bautismo es por sumersión, ¿verdad? Por sumersión completa, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir leyendo. Entonces ya vimos pues lo que es el bautismo de Juan el Bautista, dice, ¿verdad? Entonces, pero el bautismo en Cristo nos da una identidad, ¿verdad? El bautismo en Cristo, ¿verdad? Nos da a nosotros una identidad, el bautismo en agua para el creyente, ¿verdad? Entonces ese es diferente, ¿verdad? Entonces el bautismo a veces no entendemos qué es lo que representa el bautismo. El bautismo representa, ¿verdad? Unirnos a Cristo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir leyendo allí donde también Jesús, ¿verdad?, fue bautizado. Entonces allí también había un poco de problema porque ni Juan entendía. Pero entonces dice que en el 13, el bautismo de Jesús. En el 13 en adelante, hermana, miremos allí. Dice, entonces Jesús, dice, llegó de Galilea al Jordán y donde estaba Juan para ser bautizado por él. Mire, entonces yo creo que allí también Juan, ¿verdad?, se perturbó un poco diciendo, ¿verdad?, ¿cómo yo lo voy a bautizar a él? ¿Verdad? Entonces allí vemos pues de que ni él mismo. Entonces, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, dice, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia. Mire pues, entonces a veces no le damos esa importancia al bautismo, pero le ponía yo, ¿verdad?, lo que representa, una de las cosas que representa el bautismo. El bautismo en Cristo, el bautismo cristiano, según la Biblia, ¿verdad?, nos da identidad, ¿verdad?, al bautizado, ¿verdad? Entonces, por Juan lo identificó como, ¿verdad? Allí dice que lo identificó como su hijo, ¿verdad? Entonces, lo identificó como su hijo. Así, entonces, el bautismo en agua para el creyente representa identidad, ¿verdad? Porque el bautismo también nos unimos al cuerpo de Cristo. O sea que por medio del bautismo nos unimos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo hace importante. Después de creer, es necesario que seamos bautizados, pero a veces la gente hay que estarla rogando, ¿verdad?, para que se bautice, porque tal vez no ha entendido, o sea, el significado de lo que es. Pero aquí vemos pues de que el bautizo nos sirve es para unirnos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estábamos aquel día estudiando lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, pero en la iglesia hay mucha gente que todavía aún no se ha bautizado. ¿Por qué? Porque no le ha dado la importancia o porque no ha entendido la importancia de lo que es el bautismo. Miremos allí en Primera de Corintios, hermana, Primera de Corintios 10, 1 al 2. Fíjese que allí vemos también otra palabra que nos ayuda. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. ¿Y el otro? Y en Moisés todos fueron bautizados, ¿verdad?, en el Mar Rojo. Fíjese que allí vemos otra tipografía, otro tipo del bautismo cristiano, ¿verdad? Si vamos allí, ¿verdad?, al Viejo Testamento, los israelitas fueron bautizados en el Mar Rojo, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Para unirse a su líder, unirse a su Salvador, ¿verdad?, que tipifica a Jesucristo. Entonces, el bautismo representa eso, unirnos a nuestro Salvador, unirnos a Cristo. Eso es lo que representa el bautismo cristiano, ¿verdad? Aquí vemos allí cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, a veces se pregunta si el bautismo salva o no salva, ¿verdad? El bautismo no representa la salvación del alma, ¿verdad? Porque somos salvos por el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? No por el bautismo. Pero el bautismo es importante, primero porque es un mandamiento, vemos y nos ponen este ejemplo ahí, ¿verdad? Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el Mar Rojo. Entonces fíjese que si regresamos ahí y meditamos, ¿verdad?, como o sea, el bautismo sí salva, pero no nuestra alma, ¿verdad? Porque nuestra alma es nada más por el sacrificio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Pero el bautismo nos salva de muchas cosas. Nos salva del cautiverio, ¿verdad?, del mundo. Nos salva de nuestros enemigos. Nos salva de la esclavitud, ¿verdad? Porque vemos este ejemplo que pone Pablo allí en Colosenses,
¿verdad? Si vamos a ese momento, ¿verdad? El pueblo judío venía huyendo de la esclavitud. El Señor los estaba sacando de allí. Entonces ellos literalmente, al pasar el mar, ¿verdad? Cuando el Señor les abrió ese camino allí, ellos fueron salvos, ¿verdad? Se salvaron de su vida, pues, ¿verdad? Porque los venían persiguiendo para matarlos. Entonces fueron salvos allí. Y así, ¿verdad? Así también el creyente, el cristiano. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? Y somos bautizados, nos unimos a Cristo, somos salvos de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud que a veces no podemos. Y al no bautizarse hay diferencia, ¿verdad? Somos un pueblo, ¿verdad? Se nos dice aquí, ¿verdad? Que estamos bajo un pacto de paz y prosperidad, ¿verdad? Entonces a veces no miramos esas bendiciones, porque a veces no hemos sido bautizados todavía. Entonces sí representa mucho el bautismo, ¿verdad? Si nosotros representa también, todos somos, también representa, no nos salva, dice, a través del mundo, pero le ponía también allí, nos salva, ¿verdad? De herencias ancestrales, ¿verdad? De ataques del enemigo, ¿verdad? Porque quedamos unidos a Cristo. Y, ¿verdad? Y cuando ya estamos unidos a Cristo, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, ¿verdad? Entonces también estamos unidos también tanto en su muerte como en su resurrección, Vamos a ver rapidito allí en Romanos 6, del 1 al 8, hermana. Vamos a leer ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Así es que ahí vemos lo que representa el bautismo, ¿verdad? Entonces por eso representa, ¿verdad? También que ahí muere el viejo hombre, ¿verdad? Entonces por eso cuando nos bautizamos, les decía, es por sumersión, ¿verdad? A veces creen las personas que porque fueron bautizados chiquitos, porque fueron bautizados babies, no necesitan, ¿verdad? Y a veces eso viene a ser una, ¿cómo le diría? Algo pues que les estorba, ¿verdad? Para volver a bautizarse. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué representa el bautismo y que nosotros también podamos explicarles, ¿verdad? Cuando se nos da la oportunidad, porque como iglesia tenemos también una comisión, ¿verdad? Entonces, de poder entender primeramente por qué lo hacemos y también para poder explicar, así como Apolos allí, él estaba predicando, pero él tampoco sabía, ¿verdad?, de que podía ser bautizado también con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ese va a ser otro tema, el bautismo del Espíritu Santo. Así es que representa también la muerte del viejo hombre, ¿verdad? Y se hace por inmersión total, o sea, figurando una sepultura, ¿verdad? Porque cuando alguien muere, ¿verdad? Lo enterramos, ¿verdad? Y tiene que ser completamente. No dejamos un pie afuera, no dejamos una mano afuera, porque imagínense, ¿verdad? Entonces representa, ¿verdad? Una sepultura,
Por eso es que también, ¿verdad? Tiene que ser por sumersión. Esa es la forma del bautismo. Así es que vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Verdad? Porque no es por rociar un poquito de agua, no, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se califican para bautizarse? Todos los creyentes, haber creído, ¿verdad? Entonces, haber creído, eso es lo que, si vemos también allí, ¿verdad? Todos hemos oído esta historia, eso está en Hechos 34, 8:34. Hechos 8:34. Dice allí, respondiendo el eunuco, dijo allí, vemos pues todos sabemos, ¿verdad? De lo que Felipe hemos oído de esa historia, ¿verdad? Felipe y el etíope que iba leyendo, ¿verdad? Allí el libro de Isaías, pero que no le entendía. Yo quiero resumir nada más unos pocos versículos aquí y me adelanto, ¿verdad? Ahí donde dice, respondiendo, el Espíritu le habló a Felipe y Felipe pues se acercó, ¿verdad? Entonces al carruaje donde iba el etíope. Entonces dice allí, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Dice, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo, dice, por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, ¿verdad? De todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendió ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire pues, o sea, quiere decir, ¿verdad?, que el bautismo también va a traer gozo, va a traer paz, va a traer mucho gozo. Entonces, ¿quiénes son los que califican para bautizarse? Todo aquel que haya creído, ¿verdad? El que ha creído de corazón, ¿verdad? Así es que cuando, ¿verdad?, nos hagan esa pregunta, ¿verdad?, si yo puedo ser bautizado, ¿verdad?, podemos decirle, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad?, si puedes, ¿verdad? Entonces, así es que vemos pues la forma, cómo se debe de bautizar, cómo debe de ser bautizado, porque vemos pues de que ese es la forma como debe de, ya lo leímos allí en Romanos 6, 8, ¿verdad? Lo vimos allí, cómo debe de ser bautizado la persona. Y entonces también ahí lo dice, ¿verdad?, que es en forma de sepultura, ¿verdad? Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Leo otra vez allí en Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere ya no muere más. Entonces, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces quiere decir, si nosotros hemos creído, hemos sido bautizados con convicción, ¿verdad? Entonces ya no, el pecado ya no se debe de enseñorear de nosotros. Y si vivimos, vivimos para Cristo, ¿verdad? Esa es la convicción que debe de haber en cada uno de nosotros. Entonces dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? Y así pues, ¿verdad?, podemos ver ahí lo que representa, ¿verdad? Representa pues la muerte, ¿verdad?, al viejo hombre, y al bautizarnos nosotros, ¿verdad?,
confirmamos, ¿verdad?, de que andamos en vida nueva. También, rapidito, ¿verdad?, por el tiempo, porque va corriendo. También, vemos pues que vamos allí, hermana, en el Mateos, o Marco, mejor miremos Marcos de una vez. Marcos 16:15. Marcos 16:15, ¿verdad? Y entonces dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16, perdón. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Mire pues, ahí está. ¿Y a quién le está hablando allí? ¿A quién cree que le está hablando? A los discípulos, ¿verdad? Entonces, ese es la comisión. Ahora, ¿verdad? Vimos pues allí de que vimos el bautismo de Juan, vino preparando el camino del Señor. Luego el Señor mismo se deja bautizar para dar, ¿verdad?, ejemplos, para darnos, ¿verdad?, ejemplos cómo debe de ser el bautizo. Entonces, ahora nosotros hemos sido bautizados, unidos al cuerpo de Cristo, unidos a la iglesia, unidos a Cristo. Y entonces ahora esa comisión es para nosotros, ¿verdad? Entonces esa comisión es para nosotros, ¿verdad? Entonces dice que toda potestad, dice, estoy leyendo en Mateos 18, dice, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es ahora nuestra responsabilidad. Esa es una comisión que ahora se le ha dejado a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, Él nos ha dado ese poder, ¿verdad? Para que, o sea, para que la iglesia, ¿verdad?, pueda hacer este trabajo de bautizar. Ya no es Juan el Bautista, sino el ministro que Dios tiene en la iglesia, o aquella persona, aquel ministro que haya sido delegado para hacer ese trabajo del Señor. Y de esa manera ayudar, ¿verdad? Ayudar, pero es importante que le podamos entender, ¿verdad?, lo que significa el bautismo. ¿Por qué es el bautismo? Le ponía yo, ¿verdad? El bautismo es un testimonio público, es un testimonio público de una decisión, ¿verdad?, a seguir a Cristo por toda la vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que representa cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Dice, para testificar. Le he ponido aquí, para testificar y confirmar. Cuando lo hacemos, nosotros testificamos y confirmamos públicamente, ¿verdad?, de una experiencia, interna, ¿verdad? Cuando lo hacemos públicamente, es algo que ya el Señor ha obrado en nosotros, está trabajando en nuestras vidas, ha habido un cambio, y es por eso, ¿verdad?, que tomamos la decisión, ¿verdad?, de hacerlo públicamente, para que, ¿verdad?, confirmemos que nosotros nos unimos a Cristo. Entonces, ya ha habido un cambio, ¿verdad? Es una vida cambiada, listos para dar frutos agradables al Señor. Amén. Entonces, porque es una acción de, ¿verdad?, y también es una acción de obediencia, ¿verdad? Porque primeramente, pues, es un mandamiento, ¿verdad?, que el Señor nos dejó, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice, a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y esa es la forma como debe de hacerse, ¿verdad? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Así es cuando ¿verdad? Porque así lo estipula la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces,
si vamos a ver, pues hay muchos, como les decía, muchas controversias a veces, muchos diferentes pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué lo bautizamos? ¿Para qué es? ¿Verdad? Si nos salva o no salva, ¿verdad? O cómo se hace, ¿verdad? Lo hacemos los adultos que hemos creído al Señor, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Lo hacemos para unirnos a Cristo, para unirnos a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de sumersión total, ¿verdad? Entonces, simulando o figurando una tumba donde muere, ¿verdad?, el cuerpo del pecado. Amén. Yo he terminado, hermanos. Pongámonos de pie. ¿Verdad? Espero de que no los haya dormido, pero el tiempo pasa rapidito. Amén. La idea es, pues, de que podamos entender lo que representa el bautismo en agua. Amén. Eso es la idea. Sabemos de que, ¿verdad?, todos lo hemos son temas, pues, de que tal vez lo hemos estudiado, pero no crea, a veces en las iglesias hay personas, ¿verdad? Nosotros sabemos de qué doctrina venimos, ¿verdad? Hemos recibido enseñanzas, ¿verdad? Son enseñanzas básicas, pero como le digo, ¿verdad?, nosotros no sabemos a veces de dónde viene la gente. A veces en la misma iglesia hay personas que vienen de otras iglesias. Le decía, hermano Willy, ¿verdad?, que nosotros tenemos ya como 20 años ahí, tenemos con otro pastor, pero en la iglesia de Fontana la mayoría es nuevo, vienen de otras iglesias. No sabemos, ¿verdad?, si tienen esas enseñanzas, por básicas que parezcan, pero es importante, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, por qué hacemos las cosas. Amén. Y creo que el pastor, ¿verdad?, pastor Tony, él obviamente él es un maestro, ¿verdad? Aparte de pastor, pues es un maestro en la palabra, y esas doctrinas básicas, aunque las hemos oído otra vez, la forma en cómo él las expone, ¿verdad?, nos ayuda a sentar, ¿verdad?, en lo que hemos creído. Amén, hermanos. Así es que espero haberme dado a entender y que de algo, ¿verdad?, nos sirva, ¿verdad?, el poder meditar nuevamente, ¿verdad?, qué es lo que representa el bautismo en agua para la iglesia, ¿verdad? Entonces, cómo se hace, ¿verdad?, por qué se hace, y así, ¿verdad? Así es que vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de meditar, Señor, esta media hora, Señor, o lo que haya sido de tiempo, Padre amado, este tema del bautismo, bendito Dios, tan importante, Señor, en la vida cristiana, Señor amado. Son doctrinas básicas que es necesario, Señor, que nosotros las entendamos, Señor, de una manera, bendito Dios, que no vengan vientos de doctrinas y nos puedan confundir, bendito Dios, porque